Muy buenos días, amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Abel España, de la comunidad Ven a Cristo, área matrimonios. Hoy, martes 21 de septiembre de 2021, vamos a meditar la palabra del Señor que está tomada del Evangelio según San Mateo, en su capítulo 9, versículo 9 al 13. Escuchemos lo que nos dice la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, este texto de la palabra de hoy, de Dios, el día de hoy, es muy rico. Tiene muchas escenas, muchos personajes, pero he extraído algunas ideas fundamentales acá para meditación, ¿verdad? Primero, la primera parte del texto, la parte introductoria: en aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí vemos la acción de Dios. Jesús vio a un hombre, a ese hombre tenía un nombre y estaba haciendo algo. Era Mateo y estaba sentado en su mesa de recaudador de impuestos. Vemos que no es una escena extraordinaria, es una escena de la cotidianidad. Un hombre con un nombre haciendo una acción, haciendo su labor diaria, recaudador de impuestos. Este hombre, como recaudador de impuestos, pues en el pueblo de Israel no crean que era una persona muy grata, pues los recaudadores de impuestos dentro del pueblo de Israel no eran bien vistos, porque muchos de ellos incluso hasta eran deshonestos, cobraban más. No solo estaban cobrando un impuesto que era para el enemigo, para el dominador, para el imperio romano, sino que aparte de eso, en ocasiones muchos de ellos cobraban hasta más del impuesto debido para quedarse con un poco. Por eso pues no eran muy bien vistos, no eran muy queridos. Bueno, pero vemos la acción de Dios. Vio a un hombre y le dijo: ven y sígueme. La acción de Dios, que ve al hombre en su miseria, en su cotidianidad, en su diario vivir, y lo llama. La vocación, el llamado de Dios. Pero a esta acción de Dios corresponde una acción, la acción del hombre. Veamos, este hombre ante esa acción tuvo una reacción. La palabra de Dios nos dice que se levantó y lo siguió. Bueno, lo siguió, pero veamos qué pasó después. Nos dice que cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Miren lo que sucede. Jesús lo llama, Jesús siendo Dios viene, lo llama, Él lo sigue, y después resulta que ya están en la casa de Mateo comiendo. Y no solo él, sino que muchos publicanos y pecadores. Imagínense, Jesús siendo santo, rodeado de publicanos y pecadores. Es Dios en medio de nosotros, en medio de nuestra realidad de pecado. No es un Dios lejano, es un Dios que vino a quedarse con nosotros y nos viene a llamar. Y Dios se deja rodear de pecadores porque quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él se acercó a nosotros en la persona de su Hijo Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, para que nosotros nos acerquemos con Él y nos sentemos a la mesa. Vemos que en esta mesa Jesús estaba rodeado de publicanos y pecadores. Bueno, pero esto provocó una reacción
una reacción en personas que se sentían muy puras, muy diferentes, muy buenas, ¿verdad? Veamos. Y surge una pregunta de estas personas. Viendo esto, los fariseos, que son esas personas que se sentían muy puras, muy perfectas, muy cumplidoras, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Les surgió la pregunta, ¿por qué este hombre come con esta gente que es despreciable? Se podría decir porque eran pecadores, ¿verdad? Pero Jesús, al oírlos, les responde y les dice la respuesta de Dios ante la pregunta de aquellos que se sienten muy buenos, ¿verdad? No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Jesús estaba con aquellos publicanos y pecadores porque Jesús tuvo misericordia de ellos los veía en una enfermedad de la cual estamos contaminados todos los seres humanos, que es el pecado. Una enfermedad que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos. Una enfermedad más terrible que el coronavirus hoy en día. Si el coronavirus creemos que nos tiene mal hoy en día, es porque no hemos dimensionado lo mal que nos tiene el pecado, ¿verdad? Pero la buena noticia es que Jesús vino a acercarse a nosotros los pecadores para que nosotros nos acerquemos con Él y nos sentemos a la mesa con Él, lo conozcamos. Vemos, y esto Jesús mismo nos lo confirma al final de este texto, porque cierra el texto de hoy diciendo, vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Eso se lo está diciendo a aquellos que se creen muy buenos. Vayan y aprendan a tener misericordia con los pecadores, con los que ustedes creen que no son buenos como ustedes. Y cierra el texto diciendo, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. A los pecadores como tú, a los pecadores como yo, a los pecadores como la gente que nos rodea. A esos ha venido a llamar Jesús, a nosotros nos ha venido a llamar Jesús. Entonces, amados hermanos, sintámonos dichosos que Jesús es la presencia del Dios vivo, es Dios verdadero, hecho hombre, que asumió la realidad humana como cualquiera de nosotros, en todo, menos en el pecado. Y ha querido hacerlo así para que ese Dios bueno, amoroso y misericordioso se acerque a nosotros, para llevarnos a Él, para darnos una vida diferente. Porque la palabra de Dios dice, el ladrón ha venido a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesús. Bueno, así, amados hermanos, nosotros los pecadores estamos llamados a meditar esta palabra de hoy, a reflexionarla, a acercarnos a Jesús para aprender a vivir desde esta vida, esa vida en abundancia que Jesús nos ofrece, esa vida donde podemos encontrar el perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados, la restauración de nuestra vida, para llegar un día allá a la patria celestial con nuestro amado Señor Jesús, que se ha ido a prepararnos una mansión allá, pero también que se ha quedado hoy aquí, a través de su palabra y a través del pan vivo en la Santa Eucaristía. Que Dios les bendiga. Esta es la meditación que la palabra de Dios me da a mí el día de hoy. Y a usted, ¿qué le hace meditar la palabra de hoy? Espero que este mensaje le sirva. Feliz día, que Dios le bendiga. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.